Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que están viendo este video. Mi nombre es Taylor Brené Sánchez y juntos con mis compañeros Edith Daniel Obando Venegas y Alejandro Sandí, somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Le presentaremos un video donde hablaremos sobre el teorema de Pitágoras. Esto, lo que vemos aquí en la pantalla, sería una agenda de lo que veremos, el cual sería un poquito de historia, una mención ahí pequeña, definiciones previas, como lo es la hipotenusa y los catetos, para, esenciales para desarrollar el teorema, teoremas previos o álgebra previa, el mismo teorema de Pitágoras y un ejemplo tradicional. Bueno, un poquito de historia, el cual sería que el teorema se le acredita al filósofo griego Pitágoras, pero sin embargo ya se había utilizado años antes de su nacimiento en distintas civilizaciones, como las siguientes: la Babilonia, la China y la India. Pero ahora, unas definiciones previas, el cual es el triángulo rectángulo. Lo que nos dice que el triángulo rectángulo es un triángulo cualquiera que posee al menos un ángulo recto, cuya medida es 90 grados. Ahí, como podemos ver en pantalla, el triángulo recto se ve normalmente de la siguiente forma, pero a veces presenta su forma o puede variar. Ahora, la hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado contrario al ángulo recto. Se le llama, pues claramente, o sea, el lado contrario al ángulo recto se llama hipotenusa, lo cual podemos ver como normalmente donde está colocada, como lo podemos ver en la imagen de la pantalla. Ahora, los lados que forman el ángulo recto, o sea, lo que están posicionados de forma perpendicular, reciben el nombre de catetos. Como podemos ver en la pantalla, se colocan de forma perpendicular al ángulo. ¿Cuál sería el cateto 1 y cateto 2? Porque en un triángulo rectángulo hay dos catetos. Y como te digo, son los lados que forman el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Unos teoremas previos, una álgebra previa, sería como la que podemos ver en pantalla, que sería propiedad aditiva, que sería muy esencial, ya que tenemos que a veces que mover la fórmula o el teorema para poder encontrar ciertos datos que nos pueden llegar a pedir en ciertos problemas. Igual a potencia raíz y de viceversa. También hay que tener en cuenta que debido a la naturaleza del teorema y donde se va a aplicar, o sea, nos pueden dar dos valores cuando se aplica el teorema de la potencia de raíz y viceversa, el cual puede ser tanto positivo como negativo, pero como el teorema vamos a trabajar en longitudes o distancias, entonces vamos a omitir los valores negativos. Por lo tanto, solo vamos a tomar en cuenta los valores positivos. Ahora el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, que nos dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados contenidos entre cada uno de sus catetos. O sea, la hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. También el teorema de Pitágoras, o la fórmula que nos da, podemos averiguar el valor de la hipotenusa del triángulo rectángulo, el cual estaría dado como su hipotenusa es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de sus catetos. Pero también podemos averiguar uno de los catetos de un triángulo rectángulo, el cual sería el cateto es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos de un cateto que nos dé al cuadrado. Ahora, a continuación, mi compañero Eric le enseñará un ejemplo tradicional donde se puede utilizar el teorema de Pitágoras. Bueno, yo soy Eric Daniel Obando Venegas y les vengo a presentar un ejemplo tradicional de lo que es el teorema de Pitágoras. Primero veamos el triángulo que tenemos en la imagen, ¿verdad? Este triángulo podemos decir que es rectángulo porque ahí nos indica que ese ángulo es recto. Eso significa que es un ángulo de 90 grados, por lo tanto es un triángulo rectángulo. Entonces, lo que nos está pidiendo el ejercicio en este caso, vean que es la X. Y tenemos dos catetos, el de 8 centímetros y el de 15 centímetros. La X sería la hipotenusa. Entonces, lo que nos indica el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado
en nuestro caso sería x al cuadrado, es igual a los catetos al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado, que serían 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. Luego, en el siguiente paso, podemos decir entonces que x al cuadrado sería la suma de eso que podemos calcular, ¿verdad? En este caso, 8 al cuadrado más 15 al cuadrado es igual a 289. Ahora, ¿cómo hacemos para derivar a x? Porque ahora tenemos x al cuadrado. Lo que hacemos es aplicar raíces a ambos lados. Entonces, si le aplico raíz a x al cuadrado, nos queda x. Y al lado de la derecha nos queda una raíz de 289. Y afortunadamente, esa raíz es una raíz exacta. Por lo tanto, x nos va a dar que es igual a 17. Y eso sería un ejemplo sobre el teorema de Pitágoras. Muchas gracias por su atención.